Hola, muy pero muy buenos días. Quizás estás iniciando muy temprano también esta serie de devocionales y reflexiones acerca del camino a la gloria de la cruz. Y por supuesto que hoy es un día muy especial. Es el domingo de Pascuas de Resurrección, en el cual se produjo ese hecho tan glorioso y tan magnífico de parte de Dios. El Hijo de Dios, el que había sido crucificado y muerto y puesto en la tumba, ahora está vivo, Él vive, ha resucitado. Y los discípulos todavía estaban ensimismados en todos esos últimos acontecimientos tan trágicos y tan dolorosos. Seguramente todavía tenían en sus mentes el recuerdo de ver el sufrimiento en el rostro y en todo el cuerpo del Señor Jesús. Y allí estaban temerosos y cavilantes, pero seguramente habiendo supuesto que todo había terminado, ya no tenían esperanza para lo que vendría de allí en más. Pero ellos no sabían que algo iba a estar por ocurrir, que algo ya estaba ocurriendo y también venía de parte de Dios. En esas circunstancias todavía son las mujeres las que siempre han parecido hacer mejor frente a las crisis y a las circunstancias difíciles. Parecen sobreponerse mejor a esas cosas. Y ellas buscaron demostrar su fidelidad hasta último instante hacia el Señor, hacia Jesús. Y es así entonces como una de ellas, María Magdalena, junto a otras mujeres, muy de mañana, todavía no había amanecido, dice el texto, que se dirige hacia la tumba. Todos estos relatos están contenidos en el capítulo 28 de Mateo, en los primeros 15 versículos. Y ella al llegar descubre que la tumba estaba abierta. Allí entonces reconoce que el Señor Jesús había resucitado. Ella vuelve a avisar a Pedro y a Juan, corre inmediatamente para dar este aviso. Pero detrás de ella vienen otro grupo de mujeres. Ya era el amanecer del día domingo. Ellas se encuentran allí frente a la tumba abierta y encuentran a dos ángeles vestidos de ropas blancas y que les preguntan qué hacían allí y por qué buscaban entre los muertos al que vive. El anuncio era ese: no está aquí, pues ha resucitado. Estas palabras deben haber conmovido a esas mujeres, las debe haber impactado. En ellas debe haber renacido la esperanza y la fe que aún estaba allí presente en ellas a pesar de todo. Inmediatamente ellas se dirigen de vuelta al encuentro con los discípulos. Y allí, ya como siendo las 7 de la mañana aproximadamente, es que Pedro y Juan, habiendo ya sido avisados de que algo se había producido, entonces ellos también van corriendo hacia la tumba. Primero llega Juan. Juan se asoma desde la puerta de la tumba, que había visto abierta. Inmediatamente llega Pedro detrás, pero él, como era presuroso e impulsivo, se lanza dentro de la tumba. La encuentra vacía y allí, por un lado los lienzos y por otro lado el sudario con el cual había estado envuelto el Señor Jesús. Ahora Juan se atreve a entrar. Se encuentra con Pedro dentro y con toda esta escena. El Señor no está. Evidentemente es verdad el anuncio, está resucitado, y dice el texto que Juan vio y que creyó también en la resurrección del Señor Jesús. Qué bueno, el Señor Jesús en este día domingo, ya resucitado, cumple una primera misión y una importante misión, al menos en este día. Y se trataba de convencer a sus discípulos de que Él estaba vivo. Así que a lo largo de este día domingo, Él en 5 ocasiones se va a encontrar con ellos, individualmente con algunos y en grupos con otros también. Una de ellas fue la propia María Magdalena, por supuesto. Ella estaba allí frente a la tumba vacía y encuentra a unos ángeles que le preguntan: ¿por qué lloras? Ella había creído que habían robado el cuerpo del Señor Jesús. Y entonces ellos les dicen, bueno, no estaba allí, había resucitado. Y al volverse, ve a un hombre allí parado. Lo confundió con el hortelano
Y suponiendo que él había tomado el cuerpo y quizás lo había llevado, trasladado a algún lugar, le pregunta: ¿dónde lo llevaste? Y si fuiste tú, dámelo, yo lo llevaré. Esto marca la devoción que había también en el corazón de María Magdalena. Ella había sido ministrada por el Señor Jesús con gran poder y había sido liberada de aquellos demonios que la tenían atada y esclavizada. Ella siempre sintió no solo gratitud, sino un gran aprecio por el Señor Jesús y entregó su propia vida en fidelidad y en obediencia al cumplimiento de sus propósitos. Y aquí está una de las primeras y tiene esta experiencia. Este hombre no responde nada a su pregunta, solo dice una palabra: ¡María! Esa voz era inconfundible para María Magdalena. Él la debe haber conmocionado. Quizás muchas lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. ¡Es Jesús! Sí, soy yo. Volvé y avisá a los discípulos y a Pedro que vayan a Galilea. Yo voy delante, pero allí nos vamos a encontrar. Luego también el Señor Jesús en este día domingo se aparece a otras mujeres. Ellos lo encuentran, estas mujeres lo encuentran. Él se presenta y se aparece a ellas allí frente a la tumba mientras lo estaban buscando y dice el texto que lo adoran a el Señor Jesús. Posteriormente, hay dos caminantes que estaban volviendo desde Jerusalén, después de todos estos acontecimientos, volvían a su aldea, a su ciudad. Se trataba de Emaús. Eran dos discípulos también, uno de ellos se llamaba Cleofas. Y un forastero, alguien se pone a la par de ellos mientras estaban volviendo y cavilando y todavía ensordecidos por todo lo que había estado aconteciendo. Ellos no lo reconocen. El forastero les pregunta por qué estaban así y qué era eso que estaban hablando, de quién. Y ellos reclamaron al forastero que los estaba acompañando, pero finalmente llegaron a la aldea. Era tarde y ellos con gentileza lo invitaron a quedarse en sus casas. Dice que mientras estaban cenando, este forastero tomó el pan y lo partió delante de ellos, luego de haber estado hablando y explicándole mucho de las Escrituras a ellos. Y allí lo reconocieron. Al partir el pan, reconocieron que era el Señor Jesús. Inmediatamente se vuelven a Jerusalén para anunciar y avisar de esto a todos los demás discípulos. El texto dice: claro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos presentaba y explicaba las Escrituras? Efectivamente comprobaron de que se trataba del propio Señor Jesús. El Señor Jesús también se apareció aquel domingo por la tarde a Simón Pedro. Estos caminantes de Emaús de los cuales hablamos recién, Cleofas y su compañero, volvieron inmediatamente a Jerusalén a contar al resto de los discípulos el reconocimiento del Jesús resucitado y cómo había sido ese encuentro. Ellos llegan hasta donde ellos estaban reunidos y ya son recibidos con un anuncio también. El Señor ha resucitado verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Esta fue la expresión que recibieron ellos toda vez que llegaron con estas buenas nuevas, pero ya ellos también habían tenido evidencias de la resurrección del Señor. Lo importante aquí es destacar esta mención acerca de la cual no hay mucha evidencia ni más explicación. Sencillamente dice eso, que el Señor ese domingo por la tarde se había aparecido también a Simón Pedro. No tenemos detalles entonces de cómo fue y en qué consistió ese encuentro, pero bien podemos suponer que quizás esta primera aparición de Jesús resucitado delante de Pedro tenía que ver con ya darle alguna evidencia y poder confirmar lo que ya había estado escuchando de las mujeres y de otros también. Posteriormente iban a tener un encuentro más íntimo y más personal, donde Jesús iba a estar ministrándolo en profundidad y comisionando a Pedro también para el cumplimiento de la gran comisión. Finalmente, en este día domingo, dice la Escritura, que se apareció a los discípulos de noche. Ellos ya se estaban reuniendo y juntando, estaban en un aposento alto, seguramente en la casa de María, la madre de Juan Marcos, y a puerta cerrada porque tenían temor. Así que en medio de esa reunión,
Y aún estando ausente Tomás, Jesús se aparece en medio de ellos y les bendice con su paz. Paz sea a vosotros. Y ellos, temerosos y algunos incrédulos todavía, les fue necesario a Jesús mostrarles sus manos y sus pies, para que entonces fueran creyendo también. Y luego de todo esto, y luego de la aparición y de sumarse Tomás también, Él entonces les encomienda el ir por todas partes y predicar del arrepentimiento y el perdón de pecados en Jesucristo, cosa que ellos luego de Pentecostés van a comenzar a realizar con toda fidelidad también. Así transcurrió este domingo, un domingo de gloria, un domingo donde el poder de Dios se manifestó y le dio a Jesucristo, su Hijo, la victoria sobre la muerte, sobre la tumba y sobre toda potestad de las tinieblas. Qué bueno, nuestra fe está puesta en un Dios vivo. Nuestra fe es viva porque está puesta en aquel que vive por los siglos de los siglos y que un día vendrá por nosotros nuevamente para hacernos reinar con Él por la eternidad. Hoy es un día de gloria, es un día de alabanza, es un día de gozo, es un día de celebración, es un día de victoria. Así que este debe ser tu espíritu para que en este día asistas al culto y puedas glorificar el nombre de Dios por lo que ha hecho en y por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. A aquel que vive por los siglos de los siglos sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Que Jesús, el resucitado, te bendiga en este día y que también revele su presencia en tu vida y alrededor de ti.